Mis queridos hermanos y amigos, sean nuevamente bienvenidos a este video con el pastor Alfredo Gavarri. Como siempre, para mí es un placer poder transmitirles la palabra de Dios. Amén. Esta palabra que tanto falta nos hace, amén, que tanto necesitamos en nuestras vidas. Esta palabra que nos anima, que nos consuela, que nos fortalece, amén, que nos llena de esperanza, que nos llena de fe y que nos hace cada día caminar un poco más en su presencia. Amén. Toda la gloria, la honra y la adoración sean siempre para nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, en el día de hoy vamos a seguir meditando en la segunda carta de Pablo a Timoteo. Vamos a retomar el último versículo que hemos leído en el capítulo 2, verso 15, y después saltaremos al capítulo 3, para seguir un poco en la línea de ese pensamiento. Amén. Vamos entonces a leer la palabra de Dios. Prestemos atención porque siempre la palabra de Dios nos es muy necesaria. Amén. Bien. Estamos entonces en 2 de Timoteo, capítulo 2 y verso 15. Y bien. Ok. Vamos a leer entonces este verso. Y seguimos después en el capítulo 3. Ok, nos dice pues, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Amén. Ya comentamos un poquito este versículo, pero no nos cansamos, por supuesto, de repetir una y otra vez las mismas cosas. Llevo repitiendo las mismas cosas desde que comencé mi ministerio creo que con menos de 18 años ya estaba, a los 18 años ya estaba ahí al frente, predicando la palabra de Dios. Hasta el día de hoy, tengo 57 años, amén, así que son unos poquitos años sirviendo al Señor, amén, y repitiendo una y otra vez las mismas cosas. No nos cansamos. Es un trabajo excelente el que Dios nos ha encomendado y que lo hacemos con humildad, con mucho cariño y con mucha devoción. Amén. Pablo encomienda a su hijo Timoteo a que se presente delante de Dios, no de cualquier manera, no de cualquier forma, sino que se tiene que presentar a Dios aprobado, con las tareas hechas, con las demandas satisfechas, con todo aquello que Dios nos pide ya hecho y cumplido. Tenemos que estar delante de Dios aprobados. Que Dios apruebe nuestra forma de andar, de caminar. Amén. Que Dios sea el que nos dé el visto bueno. Amén. Dios nos reclama que debemos de presentarnos a Él de la mejor manera posible. Amén. Ciertamente, débiles somos, ciertamente, y necesitamos siempre la ayuda de Dios en todas las cosas. Por lo tanto, debemos de pedir fuerzas a Dios para que nos ayude a presentarnos delante de Él tal y como Él nos lo demanda. Aprobados en todas las áreas que el Señor nos demanda. Quizás en los últimos tiempos, en los últimos meses o en los últimos años, usted haya dejado algunas tareas olvidadas, algunas cosas olvidadas en ese cajón del olvido.
Algunas tareas que se han llenado de polvo porque se han quedado estancadas o se han quedado en stand-by. Y Dios nos demanda a todos nosotros de que debemos determinar todas las tareas que el Señor nos pide. Estar aprobados también en nuestra conducta, en nuestra forma de andar, de caminar, de ver, de hablar, de oír, en toda la gama de posibilidades posibles. Dios nos pide que estemos aprobados delante de Él. Nos presentamos a Dios aprobados y nos dice que debemos hacerlo como obrero, como una persona que está activa en las cosas del Señor. Podrían decir algunos que, bueno, quizás solamente los ministros, aquellos que están en una posición, digamos, más relevante en la iglesia, entonces esos son los que tienen que estar en condiciones. Yo soy una pobre ovejita del rincón y, bueno, si ando un poquito a medias, pues da lo mismo. Pues desengañémonos todos nosotros, porque eso no es así. Desde la ovejita que parezca más insignificante, que se esté en el último rincón de la iglesia, hasta la persona más preeminente, todos debemos de presentarnos a Dios aprobados y necesitamos de presentarnos a Dios como obreros, es decir, como personas que están activas. Aquí no hay nadie en paro, aquí nadie se jubila. Gloria sea para Dios. Tenemos que estar siempre activos para nuestro Señor. En todo. Amén. Como obrero dice que no tiene de qué avergonzarse, es decir, que no haya nada que nos apunte, que no haya nadie que no haya nada ni nadie que nos sonroje. Y usando siempre bien la palabra de verdad. La palabra que conocemos, la palabra que nos ha salvado, que nos ha llevado a la salvación, la palabra que nos instruye, la debemos de usar correctamente. Como dijimos también la semana pasada, la palabra de Dios no es un látigo con el cual golpeo y voy a herir la gente, sino que la palabra de Dios es para traer consuelo y ánimo a las almas que lo necesitan. Amén. Para juicios se encarga Dios, para dar golpes se encarga Dios. Nosotros no somos Dios. Amén. Que toda la gloria, la honra y la adoración sean siempre para nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y vamos a pasar al capítulo 3. Dejamos todo esto. Lo vemos, como dije ya desde un principio, más bien a vuelo de pájaro, pero siguiendo un poquito en este mismo pensamiento, retomamos aquí, yo creo que aquí Pablo retoma diálogo, digamos, con Timoteo, retoma esta conversación con Timoteo en el mismo sentido que estaba en el versículo 15 del capítulo 2. En este capítulo 3, parece que se hila, además. Si pasan directamente del versículo 15 del capítulo 2 a este verso 14 del capítulo 3, parece que hay un hilo de continuidad. Dice, pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Y me gustaría empezar esta
disertación de estos otros versículos a partir de lo que acabo de subrayar aquí en el verso 17, que nos habla del hombre de Dios. Cuando digo hombre de Dios, estamos diciendo también mujer de Dios, porque Dios no excluye a nada ni a nadie. Dios no excluye a nadie. Hombres y mujeres están representados en la palabra de Dios. Amén. Hombre de Dios, mujer de Dios. Escuché de la boca de un pastor hace algunos años justamente esta exclamación, porque él decía, hombres de Dios, dice, ¿dónde están los hombres de Dios? Y retomo estas mismas palabras. ¿Dónde están los hombres de Dios y dónde están las mujeres de Dios? Es lastimoso que a veces Dios quiera echar mano de sus hombres y de sus mujeres de Dios y no los halle, no las halle porque no están. A veces cuando nos van bien las cosas y cuando estamos animados en el espíritu y cuando vemos que estamos siendo bendecidos, pues rápidamente contestamos presente cuando se nos llama. Pero cuando la tribulación, cuando la prueba, cuando los golpes sacuden nuestra vida, entonces hay menos voces que digan presente. Hay menos voces que digan aquí estoy, Señor. Hay menos voces que digan yo sigo siendo el obrero o la obrera del Señor. Hombres y mujeres de Dios, ¿dónde estáis? Porque Dios nos llama a todos a realizar nuestro servicio cotidiano. Unos en unas tareas, otros en otras tareas, pero todos estamos sirviendo de alguna o de otra forma en la casa del Señor. Y el hombre y la mujer de Dios debe estar presente. El hombre y la mujer de Dios, tal como nos dice el versículo 17, es porque están en camino hacia la perfección. El apelativo que se da hombre de Dios o mujer de Dios es un apelativo que está referido hacia la perfección, hacia las personas que buscan la perfección. Son los hijos, son las hijas de Dios que buscan la perfección. Hombres y mujeres hay muchos. Hombres y mujeres de Dios hay menos. Y en la casa del Señor se necesitan hombres y mujeres de Dios. Gente con temperamento, gente con cualidades y con buenas aptitudes que sigan en la obra del Señor y que animen a los demás a que la obra de Dios siga adelante. El que es solamente hombre y mujer en la casa de Dios no siempre anima, no siempre apoya, no siempre sabe dar una palabra de consuelo. Pero los que son hombres de Dios y mujeres de Dios están siempre ahí, presentes. Y siempre levanta la mano cuando se les llama por su nombre y dicen, presente, aquí estoy. Pablo le dice a Timoteo desde el verso 14 que persista en lo que ha aprendido. Qué bueno es ser persistentes. Qué bueno es ser constantes. Qué bueno es saber permanecer a pesar de los problemas, de las cargas, de las tribulaciones o de todos los golpes que nos da la vida. Que a veces, el otro día, por ejemplo, decía con algunos hermanos, la vida nos da a veces unos golpes tan severos que nos deja medio tiesos.
Y es cierto, es cierto. Pero debemos de seguir adelante. Debemos de seguir animándonos y avivándonos en el Espíritu de Dios. Que el fuego de Dios no se apague en nosotros, sino que esas pruebas y esos golpes sirvan para que ese avivamiento esté más fuerte todavía en nuestros corazones y nos acerquemos a Dios con mayor anhelo. Persistir en lo que hemos aprendido. Hemos aprendido muchas cosas. Alguien puede decir, he aprendido muchas cosas. Pero si no persistes en ello, de nada te servirá. Hay quien ha aprendido la carrera de medicina y no la ejerce. ¿De qué le sirve? De nada. Tiene un buen diploma colgado en su estudio diciendo, me saqué un doctorado. Pero si no tienes práctica en eso, si no lo has llevado a cabo, si te has quedado sin hacer nada, ¿de qué te sirve? No te sirve de nada. Pablo por ello le dice a Timoteo, persiste en lo que has aprendido. Y le recalca, sabiendo de quién has aprendido, de quién has tomado ejemplo. Amén. Mis amados hermanos, en lo particular, he tomado ejemplo no solo, por supuesto, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, del cual tomamos ejemplo todos nosotros, sino que yo, en lo particular, en lo que a mí me concierne, he tomado, conforme han pasado los años, ejemplo de los hermanos que me han acompañado en la carrera espiritual y en el ministerio, de los pastores que me han aconsejado durante todos estos años. De todos ellos he aprendido, de todos ellos he comido y he bebido. De todos ellos he sacado siempre cosas maravillosas. Amén. Timoteo desde la niñez conocía las Santas Escrituras. Y Pablo le recuerda cuánto beneficio pueden traer para su vida y seguir trayendo para su vida las santas y sagradas Escrituras. La palabra de Dios, mis amados hermanos, tiene siempre grandes cosas para nosotros. Nos ha traído la salvación en nuestras vidas, nos ha purificado de nuestros pecados y de nuestra vida pasada y nos lleva siempre de victoria en victoria. La palabra de Dios nos hace sabios, nos hace salvos y también da consuelo a nuestras vidas. Por ello, mis amados hermanos, abracemos cada día la palabra de Dios, no solo como físicamente, sino en el sentido simbólico, es decir, que la abracemos con todo lo que contiene para nosotros. Amén. El verso 16, que es un verso tan conocido y a veces tan poco entendido, que toda la Escritura es inspirada por Dios. La palabra de Dios, toda la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, todas los libros que tenemos aquí son inspirados por Dios y las circunstancias y los tiempos que hay en cada libro son diferentes. Sin embargo, todos los tiempos y todas las situaciones, lo que nos dice aquí es que son útiles para enseñar. Que no solamente debemos de aprender cuando la Biblia nos dice que hay bendiciones, eso todo el mundo lo quiere aprender, pero cuando la Biblia nos dice, por ejemplo, sobre la disciplina, sobre ser disciplinados, sobre ser correctos, todo eso también forma parte de la misma enseñanza. La Biblia es útil para levantarnos, pero también la Biblia es útil para golpearnos. La Biblia, mis amados hermanos, tiene diferentes facetas. La palabra de Dios tiene diferentes facetas. Toda la Escritura, aquella que nos parece más amable,
pero también la que nos parezca menos amable. ¿Ah? Porque la palabra misma nos juzga, la palabra nos habla, y es la misma palabra de Dios. La misma palabra que te levanta y te consuela es también la misma palabra que a veces tiene que herirte y tiene que golpearte para después tener que curarte. Amén. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Y dice, y concluimos ya esta disertación con la última parte del verso 16, donde dice, sea perfecto, dice, enteramente preparado, y es porque mis amados hermanos y mis queridos amigos, aquí nadie puede prepararse a medias. Si te preparas a medias, la carrera la has fallado. Aquí nos estamos preparando y preparando enteramente, completamente. Tenemos que pasar todas las etapas para poder ser aprobados, como leíamos en el capítulo 2, verso 15. Enteramente preparado. Dios nos ayude a que terminemos nuestra carrera y la terminemos enteramente preparados, no a medias. A medias no se pueden hacer las cosas. Siempre suelo decir de que a Dios las medias tintas no le gustan y por supuesto las cosas hechas a medias tampoco le gustan. A Dios le gusta cumplir las cosas, le gusta hacer las cosas desde la A hasta la Z. Nosotros, por supuesto, tenemos en nuestras vidas muchas cosas que necesitarán un tiempo de desarrollo, un tiempo de complementación. No somos perfectos, estamos camino de perfección. Pero al final, mis amados hermanos, debemos de estar preparados y preparados enteramente. Amén. Que Dios nos ayude en cada área de nuestra vida para que así se cumpla en nosotros la palabra de Dios. Amén. Les agradezco por haberme escuchado y les encomiendo a que sigan orando por nosotros, por este ministerio, para que sigamos creciendo, para la gloria y la honra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Para Él sea toda la gloria. Amén. Pues muchas gracias y nos vemos en un próximo video. Amén.